La independencia de las 13 colonias inglesas. Desde el siglo XVII comenzaron a llegar a Norteamérica grupos de europeos, en su mayoría ingleses, que se establecieron en los territorios cercanos a las costas orientales de lo que hoy es Estados Unidos. Estas personas venían huyendo de las persecuciones religiosas desatadas en Europa a raíz de la Reforma Protestante. Otras se embarcaban en busca de mejores oportunidades de vida. Formaron las 13 primeras colonias de Norteamérica, protegidas y controladas por Inglaterra. Cuando los europeos llegaron a Norteamérica, estos territorios estaban poblados por tribus indígenas seminómadas, con las que entablaron una lucha incansable que obligó a los aborígenes a replegarse hacia el oeste. Las colonias del norte, que estaban asentadas en tierras poco fértiles, se dedicaron principalmente al desarrollo de la industria y al comercio, en tanto que las colonias del sur, establecidas en tierras muy fértiles, cultivaban enormes extensiones de tierra, con tabaco, arroz, azúcar y algodón. Cada colonia estaba administrada por un gobernador, que tenía amplias facultades, además de que existía una asamblea de representantes, integrada por diputados electos, por colonos. Sin embargo, el gobierno inglés tenía gran injerencia en el desarrollo y la administración de estas colonias. No les permitía comerciar más que con Inglaterra y obstaculizaba su desarrollo industrial, pues pensaba que representaría una dura competencia para las industrias inglesas. Incluso existía el temor de que en cualquier momento el rey ordenara la desaparición de la Asamblea de Representantes. La situación se agravó a fines del siglo XVIII, cuando Inglaterra, que acababa de librar la guerra de los 7 años contra Francia, aun cuando había salido victoriosa, obteniendo la posesión de Canadá y la India, atravesaban por problemas económicos, derivados de los altos gastos causados por la guerra. Por esta razón, el rey inglés, Jorge III, puso en práctica nuevas medidas administrativas propias del despotismo ilustrado que gravaban con fuertes impuestos a los habitantes de las colonias. Se formaron grupos de patriotas que persuadían a los colonos de no consumir productos ingleses. El conflicto se agravó, por lo que en 1774 los colonos organizaron el primer Congreso de Filadelfia, en el que exigieron la abolición de las leyes que los obligaban a pagar estos impuestos. El rey envió más tropas contra los revolucionarios, quienes el 4 de julio de 1776 organizaron el segundo Congreso de Filadelfia. A este congreso asistieron hombres destacados como George Washington, Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson, los cuales firmaron la Declaración de la Independencia. En esta declaración, que estaba basada en las ideas de Ilustración, se afirmaba que todos los seres humanos habían sido creados iguales y que por tanto todos tenían los mismos derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. La guerra se desató. Francia y España, que pretendían reducir el poder de Inglaterra, apoyaron a los colonos con su armada. En 1783, Inglaterra tuvo que reconocer la independencia de las colonias de Norteamérica. En 1787 se promulgó la primera Constitución, en la que se consagraban los derechos naturales del individuo, y se declaraba que Estados Unidos de América sería una república federal, dividida en 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En abril de 1789 entró en funciones el primer gobierno de esta nueva nación, con George Washington como presidente. Las revoluciones liberales. Las ideas de libertad e igualdad ante la ley, surgidas de la Ilustración, hicieron que los hombres pusieran en tela de juicio el derecho divino de gobernar y el sometimiento de los ciudadanos al monarca absolutista. Estas ideas los llevaron a considerar que tenían no solo el derecho, sino la obligación de decidir su destino como individuos y como nación. La burguesía pretendía suprimir los privilegios de la nobleza y el clero, al mismo tiempo que acabar con las monarquías absolutistas. Inició un periodo de revoluciones liberales en toda Europa, hacia finales del siglo XVII. En la periodización tradicional se considera la Revolución Francesa como límite entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Se inició la producción en masa de grandes fábricas equipadas con tecnología desarrollada. La ciencia alcanzó niveles insospechados para aquella época. El arte rompió con todos los cánones e incursionó en todos los campos.
Estos cambios se venían gestando desde mucho antes. La Revolución Francesa no estalló de la noche a la mañana, como una revolución organizada y dirigida por la burguesía contra el poder absoluto de los reyes. Formó una unidad de revolución inglesa y se enlazó con la independencia de Estados Unidos y de las colonias españolas en América. Constituye el primer movimiento de liberación nacional que surge en Europa para librarse del yugo de Napoleón y de sus afanes imperialistas. Napoleón y sus huestes batallan contra Dios, profanan nuestras tierras, violan, asesinan. Una nueva cruzada nos convoca. ¡Muerte a Napoleón y a sus soldados! El alzamiento popular que desautoriza y desobedece a las instituciones tradicionales produce un vacío de poder que es ocupado de forma espontánea primero por juntas locales y después por juntas provinciales. Las juntas son unas instituciones formadas por las personas de mayor prestigio de cada comunidad que se encargan de restablecer el orden público y de organizar la resistencia contra el invasor. La agresión exterior provoca de forma espontánea un sentimiento de unidad y de cohesión entre todos los españoles. Así, en el otoño de 1808 se reúnen en Aranjuez delegados de todas las juntas para elegir una junta central que en nombre del rey Fernando VII, retenido por Napoleón en Francia, asume el poder en la España no ocupada. Su visión fundamental es la de coordinar la marcha de la guerra contra los franceses. La preside el ya anciano conde de Floridablanca, ex primer ministro de Carlos III y de Carlos IV. La primera derrota que sufre el ejército de Napoleón, que hasta entonces se había paseado invencible por toda Europa. Todos sus planes para la ocupación del país se desmoronan. Su hermano, José Bonaparte, el nuevo rey de España impuesto por él, que había llegado a Madrid la víspera, tiene que retirarse precipitadamente con el ejército francés hacia Vitoria. El levantamiento popular ha hecho fracasar, de momento, los sueños imperiales napoleónicos. En noviembre de 1808, Napoleón en persona llega a España al frente de un gran ejército de 250.000 soldados con la intención de ocupar militarmente todo el país y de situar a su hermano definitivamente en el trono. En Burgos despliega a sus tropas por toda la península y él personalmente se dirige hacia Madrid. ¿Podemos comenzar, Sire? El avance de las tropas imperiales es contundente y audaz. En Somosierra, a las puertas de la capital, espera el ejército español con 8.000 hombres para intentar impedir su paso. Napoleón, mediante una táctica arriesgada, lanza contra la artillería a uno de sus mejores regimientos de caballería, formado por 150 jinetes polacos que siembran el desconcierto entre los soldados españoles, que son finalmente derrotados.